Soy Alejandro Vega Beurín, soy escultor desde hace unos 5 años, originalmente arquitecto. Soy de origen venezolano, nací en Caracas en el 79. Tengo 4 años viviendo en Barcelona como un autoexiliado y dedicándome a la escultura como mi principal modo de vida. El nombre original de mis esculturas, sobre todo del primer gran grupo de esculturas, al que yo nombro públicamente barricadas, el nombre original es Guarimba. Guarimba es parte del movimiento cívico de Venezuela y era una especie de protesta por desgaste. Básicamente la estrategia que fue tomada de la resistencia o de lo que se llamó la resistencia indígena. La manera como tradujo la sociedad civil venezolana esas pequeñas emboscadas era básicamente tomar cualquier desecho que hubiese en la calle, amontonarlas y crear unas suertes de barricadas para impedir que los camiones de los militares llegaran hasta donde estaban las personas protestando. Lo que yo quería hacer con estas esculturas era una especie de homenaje a los chicos, al movimiento estudiantil, sobre todo aquellos que dieron su vida en las protestas. Cuando yo hago escultura, en realidad, el primer paso de la escultura es el dibujo. Luego lo que hago es cortar ese dibujo y ensamblar esos dibujos. Si te fijas, mi escultura carece de volumen, más allá del volumen de la lámina en sí misma. Y bueno, claro, el espacio y la ilusión de volumen que se crea cuando los mezclo, cuando intersecto uno con el otro. Básicamente es dibujar en el espacio lo que hago yo allí. De cierta manera, mis esculturas proponen un diseño espacial, que hay una interacción entre los elementos que le constituyen y toman posesión de un territorio. A ver, comencé trabajando con hierro y una cortadora láser, que es lo que tenía en Venezuela, pero empezó a degradarse. Al cabo de 6 meses le estaba degradando la escultura y me encantó. Me encantó el color, me encantó la textura. Eso me llevó a buscar un material que se degradara, sin embargo no se destruyera con el tiempo. Entonces brinco del acero corten, paso al acero inoxidable también, y en el acero inoxidable me doy cuenta que también lo puedo pulir. Y ahí es donde comienza el tema del reflejo. Empiezo a jugar con el reflejo y en el reflejo también se da un cinetismo. Cuando sumas el reflejo del reflejo del reflejo, empiezas a tener un error, un cinetismo casi de vibración, como el que usan mis dos grandes referentes, los dos maestros venezolanos. Empecé a pintar también las esculturas, ¿por qué no? Y descubrí entonces que si cambiaba el color de un lado y del otro, empezaba a tener otra lectura, empezaba a tener un cierto dinamismo. A ver, creo que lo más sencillo, lo más obvio, lo que es más verdad dentro de todo mi discurso es el minimalismo. Es lo que más se adapta a lo que realmente yo busco. Utilizo muchos recursos que no forman parte del minimalismo, pero, en fin, ese discurso de que aquello es lo que ves, a mí me convence un montón. Y siento que hay discurso implícito en la forma. Entonces, como cada quien quiera leerlo y dejar esa lectura abierta, es lo que puede dar también trascendencia más allá de los momentos específicos en los que yo particularmente estoy viviendo. Creo que la manifestación máxima de mis esculturas es cuando forman parte de ese tejido urbano. Yo quiero que tengan cierta intimidad con la gente, o sea, que se sienta de la escala del humano. Creo que es allí donde realmente la escultura tiene el poder, la fuerza contundente de lo que yo estoy buscando.